porque después que ya no oyes y ya no entiendes, surge algo muy importante, que son las alteraciones cognitivas. Falta de memoria, demencia asociada a la edad o demencia de otro tipo. Salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Cris? Hola, Clau, ¿cómo estás? Muy bien, con un gran gusto de tocar otra vez temas muy interesantes y algo que creo que es muy desconocido, como muchos de los temas que tratamos, pero que al mismo tiempo es mucho más común de lo que creemos. Bueno, para eso está con nosotros la doctora Maribel Pérez. ¿Cómo está, doctora? Ella es audióloga, por cierto. Pues estoy muy bien, estoy muy contenta de que me hayan invitado y que toquen temas acerca de mi especialidad. Sí, porque a veces hay algunas especialidades que olvidamos por completo. Es que creo que no somos conscientes de todo el abanico de posibilidades que tenemos. Demasiado. En la medicina y dentro del propio instituto, pero perfecto, hay que aprovechar la oportunidad y sobre todo el conocimiento de la doctora para explorar este tema tan complejo que es los aparatos auditivos. Ahorita nos dirá exactamente cuál es el nombre, porque uno los conoce así de manera somera, pero qué complejo es o ha de ser no poder escuchar y necesitar o sentir la necesidad de algo que te ayude, ¿no? Al menos creo que eso en un momento dado puede ser un impedimento para que te sientas cómodo contigo mismo, ¿no crees, Clau? Y con la gente que te rodea. Claro. De hecho, lo podemos apreciar siempre que nos ocluimos los oídos con nuestras manos, todos, y nosotros los tapamos los oídos. La sensación de no oír no es muy buena, se siente muy feo. Y imagínense sentir eso todo el tiempo. Es estar y que la gente se enoja y que no te repite, y el riesgo que conlleva andar en la calle sin oír un claxon, una alarma, pones en riesgo tu vida. Estoy de acuerdo con todo lo social, pero también no dejar de lado la parte del riesgo que puede conllevar que te pueda pasar algo en la calle. Claro, sí, porque precisamente al final del día la audición es un mecanismo de defensa, ¿no? Que nos ayuda a darnos cuenta de todo lo que sucede en nuestro entorno y perderlo sí es un riesgo latente. Y de hecho hay algo muy importante. De hecho, un residente que estaba rotando conmigo se impactó mucho de que entró una paciente y ya venía regañada por todos lados. Que la enfermera le dijo y ella no oyó, que el guardia le dijo y pues ella no oyó. Entonces llega con nosotros llorando y nos dice: es que ya esto es insoportable, no se puede vivir así porque la discapacidad auditiva no se ve. O sea, tú ves a la persona completa y la ves caminando, pero no se ve. O sea, crees que la persona no te está haciendo caso. ¿Y cómo se generan estos roces y esta dificultad social? O sea, ¿qué hicieron al respecto cuando llegó esta paciente? Bueno, nosotros obviamente, como ella lee muchos labios porque es una sordera muy importante, usa auxiliares auditivos, que es el tema, y por eso es importante saber que aunque tú veas a una persona con auxiliares auditivos, a veces no se llega a la audición normal, ¿ok? Tener auxiliares auditivos no es igual a oír normal. Entonces, es una ayuda, una herramienta, pero a veces no va a llegar a la audición de las palabras. Tratamos de confortarla y decirle que trate de evitar a las personas de contacto y que trate de a lo mejor ya empezar a generar un poco de señas de que no oigo, que es la seña de no escucho, de no oigo, para que la persona con la que trata de comunicarse entienda un poco la situación. Pero pues es un poco difícil, hay que darles cierto confort y también a que vayan con familiares, el apoyo familiar, para que no se sientan solos. Aquí hay como otro tema a tratar también. Yo creo que es importante mencionarlo. Cuando la persona te dice no, o sea, te hace la seña de que no escucha, a mí me ha pasado que me quedo y ¿qué hago? O sea, si no me escucha, ¿cómo me comunico con ella? ¿No? En el momento no sabes cómo actuar. Entonces, ¿qué podemos hacer ante una situación así? Si te está diciendo que no escucha, puedes hacer la gesticulación para ver si hay un poco de lectura labiofacial, y si te dice que un poco, tú empiezas a hablar un poco más lento, articulas y de esa manera te va más o menos diciendo. Otra es también si te puede escribir, porque hay personas que sí pueden escribir porque la sordera al final llegó a ese nivel, pero ya de adultos. A lo mejor no nacieron con esa sordera. Hay quienes sí y a lo mejor no pudieron adquirir lectoescritura, hay quienes sí la tienen, pero tienes que preguntar. Entonces haces la señal como si escribiendo, muchos a veces te dicen que sí y puedes escribirles. No gritarles, porque esa es una acción inmediata
inmediata, ¿no? Bueno, no me escucha bien, entonces le grito porque veo que trae el auxiliar. Sí, no hay que gritar, hay que primero más bien articular. Si te estás dando a entender, le puedes decir que si quieres que te acerques, hablarle más fuerte, ya con el permiso de la persona. O sea, no te pongas a gritarle al oído sin que les tengas el permiso de la persona, ¿no? Entonces también hay que tener como pues la identidad de la persona, no generar este roce de, bueno, te va a ayudar como quiera, ¿no? Sí, y es que es un ejercicio de mucha empatía, ¿no? De ser muy pacientes también, porque para nosotros o para aquellas personas que gocen de todos sus sentidos, nos parece algo muy natural, así de, ay, es que me desespero porque no me entiende, ¿no? Pero estar en la otra posición representa un reto y una frustración considerable. Y retomando el tema de los, aparatos auditivos en sí son auxiliares auditivos, como tal, hasta el momento pues no hay una cura de lo que llamamos sordera, que como término es una hipoacusia, que es la baja de audición que podemos registrar en una audiometría, que es el estudio donde valoramos en ciertas intensidades y tonos cuánto escucha una persona y de esa manera saber si realmente tiene una hipoacusia o sordera, y la podemos graduar: leve, superficial, media, severa, profunda, y de acuerdo a eso vamos perdiendo habilidades. Sobre la superficial es como si tuvieras a lo mejor muchos lo han tenido, que tienes un tapón de cerilla que lo quitan y es como se abre, ¿no? Pero es una baja muy superficial. Ya cuando pasamos a lo medio, posiblemente si alguna infección de la garganta pasó al oído y se nos complicó, hay una baja un poquito más allá, si es por infección, si es porque de nacimiento o por alguna cuestión traumática tenemos una hipoacusia media. En este caso ya se va a ver afectada la palabra, es decir, ya hay que hablarle un poco más alto. Ya vemos que hablamos al niño, al adulto, al joven, oye, y le dices su nombre y pues no voltea, le hablas un poco más fuerte, ya qué pasó, y ya le hablas un poco más fuerte, lo mantienes y te contesta bien, y dices, wow, es que sí, se ve que no oye, ¿no? Después vamos a una severa. En la severa tú le hablas un poco más fuerte, pero hasta que, digamos, le hablas un poco más lento, digamos que le hablas en frases más cortas para que sea más sencillo poder codificar eso, entonces que ya te responde. Y en una profunda, realmente ahí no puedes alcanzar con el grito la voz, porque en una profunda ya pasa de 90 decibeles y pues a lo mejor tu grito no va a llegar a 90 decibeles. Entonces el paciente más bien a veces te lee los labios, hay un rasgo de sonido, pero no es claro, y ahí básicamente no hay comunicación, o sea, no te va a entender. La OMS nos dice cuando hay una discapacidad, porque no puedo decir yo, no oigo, tengo discapacidad. No, bueno, hay normas y como les decía, si hicimos una audiometría y te sacó un número en cuanto escuchas, si tú tienes una pérdida de tu mejor oído, pues tenemos los dos oídos, a más de 40 decibeles en tu mejor oído, en un adulto se considera discapacidad. En un niño, en su mejor oído, que esté más bajo de 30 decibeles, se considera discapacidad. Ahora, si ya tienes una discapacidad en alguno de los oídos, mínimo media, por arriba de 40 decibeles, que les digo que ya afecta la palabra, hay que colocar auxiliares auditivos, siempre y cuando no haya otro tratamiento que vaya o mejore la audición. O sea, si yo, que les decía la infección del oído medio, voy con mi médico, audiólogo, hago la audiometría, hago otra parte que se llama vía ósea, que esa no la hacen en donde solamente son técnicos que venden auxiliares, porque ellos venden auxiliares. Ellos no son médicos, no les van a decir que traen una infección en el oído, ni dónde está el problema de audición. Solo el audiólogo que está haciendo el estudio con la vía ósea, que es otro proceso de evaluación, les pueden decir si esa afección o esa hipoacusia media, severa, profunda, tiene una posibilidad médica. Médica quiere decir, pues me dan el tratamiento de la infección, o quirúrgica, me ponen tubos de ventilación, o tengo otro tipo de enfermedad. Voy a decir algunos nombres porque pues hay que mencionarlos. Claro. Por ejemplo, una autoesclerosis, que es que se vaya calcificando los huesecillos del oído medio, y en este caso la platina, y entonces ya no pasa el sonido tan fácil. Pero nuestros compañeros de otorrino quitan esta parte y pueden poner una prótesis estapedial, y entonces la audición se va a lo normal, entonces retrasan el uso de auxiliares auditivos. O si, por ejemplo, tiene una malformación de alguno de estos huesecillos, también hay una corrección quirúrgica, se vuelve a la audición normal. A lo que voy es que, y esto es el punto clave, solo las hipoacusias donde el daño está en el oído interno, o sea, la cóclea, nervio, es donde se debe poner auxiliar auditivo, porque ya no hay nada con lo que podamos mejorar la audición. Digamos que es el último recurso, ¿no? Es el tipo de sordera donde ya es el último recurso, poner el auxiliar auditivo, pero cuando ya está este nivel de alteración de la palabra. Nos hablaba de a partir de qué momento se convertía en una discapacidad.
discapacidad, ¿cuál es el valor, digamos, normal de una persona? Ok, el valor normal es 20 decibeles. Sí, decibeles es la intensidad en la que nosotros podemos medir cuando hacemos una audiometría, donde escucho tono, porque son tonos, quiere decir que son frecuencias, por ejemplo, un sonido agudo, por ejemplo, muy agudo, que lo hemos visto seguramente en los dispositivos de alguna aplicación. Y entonces donde yo lo escucho, puedo decir escucho aquí. Entonces eso se van sumando junto con las demás frecuencias y sacas un promedio. Hay frecuencias que son graves, que suenan más como... Entonces también se gradúa la intensidad, que es el decibel, y con ese promedio entonces sacamos el nivel de umbral normal, que sería 20. Entonces tú ya tienes 40, más de 40, ya te está afectando el entendimiento de las palabras. Este es el estudio de audiometría. Pero ¿cómo confirmar que te está alterando las palabras? Se preguntarán, me imagino, porque la audiometría solo fue los tonos y pues no oímos tonos, oímos palabras. Hacemos otro estudio que se llama logoaudiometría, que es pasar palabras y el paciente las va repitiendo. Y entonces tú le vas bajando, si son 10 palabras y es el 100%, pues si me dice 5, pues es el 50%. De esta manera podemos ver que realmente ya no está una audición normal, el entendimiento de palabras, y entonces el auxiliar auditivo lo que va a hacer es poder enviar el sonido al nivel donde no está escuchando para que este sonido sea llevado hasta la parte donde integramos las palabras. La integración de las palabras no es completamente en el oído externo, de oído interno, o sea, de la vía periférica. Es en la vía central, hemisferio izquierdo, área secundaria, donde todos procesamos o adquirimos nuestro lenguaje materno. Entonces, ¿qué es lo que, no sé si ustedes lo han escuchado, que dicen normalmente es que si un niño no oye, no habla, porque necesita oír el sonido de la familia, o sea, de su lengua materna, para generarla en las partes cerebrales que les decía. Para procesarlo. Desarrollar el lenguaje. Que por ejemplo, yo en alguna ocasión vi a alguien que era sordo, pero que sabía hablar. Digo, me comentó que había ido a una escuela especial para esto, pero ¿cómo lo logran o sea, supe que existía una educación diferente, pero ¿cómo se logra? Bueno, primero se debe detectar lo más pronto posible, porque el lenguaje en un niño, o sea, todos que somos normoyentes, que es oír bien, cerramos el proceso de lenguaje hasta los 6 años. Entonces, antes de los 6 años se debe detectar la sordera, específicamente y mejor antes de los 3 años. Por eso hacemos tamiz auditivo, para detectarlo incluso antes del mes. Ok, entonces, si tú habilitas la audición con un auxiliar auditivo en esta etapa y el niño pasa a una terapia de lenguaje, que es lo que les decía, que aparte tienen que ayudarle a entender que la A es la A, la E, la E, la I, la O y la U, y todos los fonemas, con su terapia de lenguaje. Y si es muy abajo la sordera, o sea, severa profunda, por ejemplo, le ayudan a leer para que se apoye. Genera un lenguaje, se dice oracional, pero con apoyo de su audición residual o lo que tenga de audición, y a veces hasta se apoyan un poquito en señas. Hay una combinación en la que pueden rehabilitarse. Depende qué nivel de audición tiene. Si es una hipacusia media, con el simple auxiliar y la terapia es más que suficiente. Si es severa profunda, tendrá que ser el auxiliar, la terapia auditivo verbal, más cierta lectura. Y si es profunda y los papás no lo quieren implantar, porque existe el implante coclear, o no existe la posibilidad porque está en lista de espera y se le va pasando el tiempo, o porque al final no fue candidato a implante coclear, que sería el único mecanismo que al momento de colocarlo genera un impulso hacia el nervio auditivo, lo resto del nervio auditivo, para que el niño genera una audición al nivel normal, pero necesita su terapia auditivo verbal. Entonces, a lo que voy es que va a depender de en qué nivel de audición estamos y que sea lo más pronto posible. Si tú, por ejemplo, yo veo a veces algunas cosas como que no, pues tiene 10 años, no generó lenguaje y le pongo auxiliares y el papá espera que hable. No, eso no pasa. ¿Cómo va a hablar si jamás escuchó algún fonema? Pero ellos creen que porque ahorita ya oye, entonces empieza como apenas un bebé y que va a ir generando el lenguaje, pues solamente queda atrasado. Sin embargo, eso no pasa. El cerebro deja de cuenta que esa parte ya no va a funcionar para el lenguaje. Entonces se tiene que detectar la hipoacusia en niños lo más pronto posible con el tamiz auditivo. Entonces, ahorita estamos enfocados los audiólogos, promover el tamiz auditivo. Nosotros en la institución sí lo hacemos a todos los niños que nacen ahí o referidos, o incluso es universal, son no derechohabientes también. Para todos los que escuchen, que no son derechohabientes al ISSSTE, tengan un bebé recién nacido menor de un mes, pueden acudir en este caso, al ISSSTE del Bicentenario del Tultitlán, por ejemplo, que yo tengo el programa, y se les hace el tamiz auditivo. Es universal. Qué interesante. Hay que aprovechar. ¿En qué consiste ese estudio? El tamiz auditivo es una prueba neurofisiológica que ven que
ya hablamos de la audiometría y ve que le dijimos, no, pues el paciente tiene que decir, yo oigo aquí, ¿no? Pues el niño no oye, no, pues acaba de nacer. Sí, por eso me generó duda, porque si te dicen levanta la mano y demás, pero ¿cómo lo detectamos con los bebés? Bueno, usamos un aparato de emisiones otoacústicas. Haz de cuenta que tú cuando te metes a un lugar muy, muy insonorizado, o sea, no hay nada de sonido, escuchas un sonido como en tus oídos. Como que dices, está sonando algo, ¿no? Bueno, a alguien se le ocurrió que había un sonido en el oído generado todo el tiempo. Y sí, lo generan las células ciliadas del oído interno. Todo el tiempo están ahí. Entonces se creó estas emisiones que ahora ya son producidas, porque ya mandamos con la sondita que le ponemos al oído al niño, le mandamos un sonidito, estimulamos estas células y tenemos un resultado. Si esta célula se contrajo, tenemos un resultado positivo. Quiere decir que llegó sonido y entonces trabajó. Y entonces se dice, el niño oye porque está recibiendo la respuesta. Y tenemos otro que va más allá. Es como es electrofisiológico. Colocamos unos electrodos a nivel de mastoides en la frente y ponemos igual una sondita en el oído y estos electrodos van a un amplificador o preamplificador que hace muchas cosas algorítmicas y digitales y encuentra la respuesta. Cuando yo le mando el sonido de la sonda, exactamente es tan específico que encuentra la respuesta de un potencial en el oído a nivel de tallo cerebral, que nosotros lo llamamos como onda quinta, a nivel de colículo inferior y lemnisco lateral. Y entonces, si nos dice ahí que hay esa respuesta, quiere decir que el oído interno, el nervio auditivo, todas las fases de la vía auditiva central están funcionando. Y entonces el niño, pues le damos su alta, le decimos se escucha bien, y pues los niños con riesgo de la UCIN que están muy chiquitos pueden tener inmadurez en la parte de los hemisferios del lenguaje, pero eso está arriba. Ellos le damos seguimiento por cuestiones del lenguaje, pero sabemos que oyen bien. Yo nunca me hubiera imaginado que algo así existiera. Sí. Yo tuve suerte porque yo estuve en UCIN cuando nací, como mes y medio, y por suerte oigo, pero pues nunca me hicieron un estudio, ¿no? Y pues lo que queremos evitar es que niños con riesgo o niños sin riesgo, cualquiera, el punto es que hayan nacido. No nos llega a los 5 años, 6 años de que es que lo traigo porque pues parece que no escucha o parece que no habla. Prevenir. De hecho, la audiología es eso. Nos encargamos de todos los padecimientos auditivos en la prevención, diagnóstico y tratamiento rehabilitatorio. Entonces, con todo esto de los tipos de hipoacusia, quiere decir que ustedes tienen que diagnosticar y prescribir el tipo de auxiliar auditivo. Exactamente. O sea, no es que veas en la televisión estas empresas o estas marcas que dicen, te vendemos dos por el precio de uno. Cómpralo ya, ¿no? Es universal, te lo pones y escuchas. Si no escuchas bien, te lo puedes poner. No, o sea, tienes que ir a una valoración con el audiólogo, primero porque el estudio tiene que ser muy especializado. A veces el paciente se pone nervioso y hace mal el estudio, entonces tú puedes ver que lo está haciendo mal porque pues la experiencia de estar viendo pacientes, entonces tú puedes entrar y decirle al paciente, no, mire, relájese, el estudio es así, hay que hacerlo de esta manera, pues si no va a salir mal, y al paciente, ok, entonces lo estaba haciendo mal. Y allá en lugares donde son los de venta es, pues, como lo haga. Al fin y al cabo le voy a decir que se lleve su auxiliar, ¿no? No hay como esa, pues, ética médica, porque pues no son médicos, en que nosotros tenemos que tenemos el conocimiento y pues hemos visto los pacientes y aparte tenemos que decir, si ya en este momento necesita el aparato auditivo, bueno, el auxiliar auditivo, o necesita ir al otorrino, que trabajamos muy de la mano con otorrinolaringología, para que vea estas cuestiones de infecciones o posibles operaciones, tratamientos quirúrgicos. Uh-huh. Ahora, si el paciente ya es candidato a auxiliar auditivo, para eso nosotros como audiólogos estamos capacitados para generar lo que se llama una receta de auxiliar auditivo. Entonces, en la receta de auxiliar auditivo, nosotros sabemos las características de un auxiliar auditivo que debe ser digital. O sea, digital quiere decir que sea programable por computadora y algo muy importante, así pongan así mucha atención, personalizado. Digo, bueno, mi mamá no va a usar el mismo que mi abuelita. Exactamente. ¿No? Quiere decir que la audiometría que le hicieron se va a introducir en los datos del software y con esos datos del software el auxiliar va a cargar la información dentro del chip para generar la amplificación, que sería cuánto va a subir en cada frecuencia de acuerdo al estudio. Entonces ya no va a ser lo mismo que lo que escucha el señor de lado, que lo que escucho yo, que lo que salió en el estudio de la otra persona. Y de esa manera, de esta parte digitalizada, es personalizar la programación. Segundo es ver la potencia del auxiliar. La potencia me refiero a que si ese auxiliar es para una hipoacusia media, severa, profunda, no todos son para todo. Y llegamos a una parte que es la que le pone el precio al auxiliar auditivo, que se llaman canales y bandas. Los canales y las bandas quiere decir la definición que va a tener ese auxiliar por frecuencia. Mientras más canales y bandas
bandas tiene más alta definición, pero no quiere decir que tú necesites las 40 bandas y los 40 canales. Tenemos que ver el estudio de audiometría, el estudio de logoaudiometría, y dependiendo de esos vamos a decidir en la receta cuál es lo que necesita. 10 bandas y 10 canales, 12 bandas y 12 canales. ¿Por qué? Porque puede incluso que te receten o alguien te diga, cómprate el de 40 canales, pero también puede estar, o sea, no necesitarlo en el aspecto médico, y ya sería en el aspecto personal que tú lo quieras adquirir, sí, ¿no? Yo quiero una alta definición porque a mí médicamente me dijeron que con 12 bandas y 12 canales estoy bien, pero yo quiero el de 40. No hay ninguna contraindicación en que sean más, pero sí en que sean menos de lo que se indica médicamente. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISTEMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas, que esto aún continúa. Que ahorita lo que comentaba Claudia me generó mucha duda porque sabemos que estos auxiliares no son nada económicos. Exacto. Entonces, sí, yo sí he escuchado bueno, lamentablemente falleció la abuelita y entonces, X persona necesita su aparato, ¿no? Entonces, que se los herede. ¿Hay forma de calibrarlos o...? Bueno, algunos sí, o sea, el estilo del auxiliar va a ser el que podamos o no recalibrar. Si es un hecho a la medida, o sea, le sacaron a familiar que ya no está. Una medida es personal, que es un hecho a la medida dentro del canal del oído o en la concha del oído, y era solo de su medida, no le va a funcionar. Ese ya era solo para ella. Ahora, si todos hemos visto el típico que va atrás, que es el BTE, que se llama Behind the Ear, y que trae un molde. A veces puede tener un molde o una olivita. O hay otro que tiene muy delgadito arriba y tiene un receptor dentro del oído con una olivita. Esos, si son digitales, programables, puedes programarlos. Pero obviamente sería ver la matriz del auxiliar. Es que en todos los casos, sí o sí, tienes que acudir con un especialista. Hay que ver las características del auxiliar, si realmente es el que puede funcionar, porque podrías tener uno, pero puede ser el que no le va a servir, ¿no? O sea, tendrías que médicamente empatar que sea las características de la hipoacusia con la discriminación auditiva a las características del auxiliar. Si cumpliera con eso, pues se puede. Si no cumple con eso, pues no se va a poder. Es como los lentes, ni modo que te quites y te pongas los de la otra persona. Eso es como, bueno, le cambio las micas y ya, ¿no? Pero precisamente pues depende de las características y serían como revisar caso por caso. Sí, yo sí les digo a mis pacientes, tengo a lo mejor me lo donaron, me lo compraron, me lo mandaron de Estados Unidos, y yo les digo, tráeme todos los que tenga. Entonces ya los voy revisando. Normalmente, bueno, al menos como audiólogos, podemos ver y decir, ok, este es de esta matriz, o sea, de esta potencia, lo escuchas, de plano ya no sirve, y de acuerdo a la evaluación que hagamos, decimos si se puede o no se puede. Tendré que evaluarlo. Ahora, ya que el paciente acudió con un audiólogo y le prescribió algún tipo de auxiliar, ¿cómo lo tienen que utilizar? Diario, porque mi abuelita usa el auxiliar y entonces yo he visto que tienen diferentes tipos de audición, de nivel. Uno va a ser el nivel de como el volumen y otros pueden ser memorias, podría ser cualquiera. ¿Cómo se tiene que utilizar? Bueno, cuando te hacen la programación, nosotros programamos el auxiliar, es una programación inicial. Entonces, en esta programación inicial, que metimos los datos de la audiometría, la logoaudiometría, verificamos el confort. Confort quiere decir que no moleste el sonido y confirmamos la discriminación, que haya cierta ganancia de que mi voz esté escuchando y entendiendo. Ahora, en la primera cita no te van a subir, o digamos, el 100% de la amplificación, o no se recomienda, porque es como los lentes. No sé si, o sea, no te van a poner el 100% de graduación y vas a salir de ahí. No, o sea, igual tu cerebro no está acostumbrado a recibir los sonidos que ya habías perdido. Entonces tiene que ir acostumbrándose a recibir los sonidos que no oía. Gradualmente. Entonces, normalmente pueden ser 4 horas la primera semana, pero es rápido. O sea, 4 horas la primera semana, 8 horas la segunda. Ya para la tercera semana ya puede ser todo el día, porque le vas a dar un seguimiento de 15 días. O sea, en los
15 días va a venir, no me molestó, oí bien, o sea, mejor que antes. Y entonces vas llevándola de la mano, o sea, no es como que venga a los 6 meses, ¿no? No, o sea, la llevas de la mano porque si existió disconfort o algo le molestó en su casa, porque debemos tener en cuenta que la programación se hace en un consultorio, pero ella va a oír en su casa o en la plaza comercial o en la calle, y eso pues no lo puedo aquí evaluar. Entonces normalmente les decimos que vaya a esos lugares a la semana, si se puede a la semana, si no pues a máximo a los 15 días, la ves para que cómo estuvo en su casa, cómo estuvo en la calle, cómo estuvo en la plaza, porque tiene que ir a los diferentes ambientes para que te diga del sonido. Es que sí me molestó, la moto que pasó fue insoportable, quería quitármelo. Entonces hacemos ajustes que se llaman canceladores de ruido. Por eso tiene que ser digital el auxiliar, porque vamos metiendo tecnología. Entonces hay que cancelar el ruido muy alto para que no moleste. Entonces eso lo hacemos, ¿de acuerdo? Hay quienes dicen, no, pues a mí no me molestó nada. Por eso se dice que todo es personalizado. A mí no me molestó nada. Genial. Entonces después en cabina donde hacemos la audiometría, después de que ya lleva al menos un mes, haces otra prueba que se llama utilidad social y otra que se llama ganancia funcional. La ganancia funcional es pasar los mismos tonos, pero con los auxiliares auditivos, y los sonidos pasan por una bocina que está una en el lado lateral derecho y en otro en el lateral izquierdo, y entonces haces auxiliar por auxiliar y creas una audiometría, pero por ganancia del auxiliar. Y ahí vas a ver cuánto realmente oye ahora con los auxiliares, tonalmente. Y después haces lo mismo, ya habíamos hablado de la logoaudiometría, pero ahora son palabras y le dices que repita las palabras con sus auxiliares, y entonces ya ves la utilidad social de los auxiliares auditivos. No, el proceso de adaptación es bien interesante. ¿Y tú te ibas a imaginar que todo eso para usar un auxiliar auditivo? No, la verdad es que, o sea, como creo que así como nosotros, muchos han de tener la idea de me lo pongo y ya escucho mejor, ¿no? Porque ya siendo. Incluso ves en la televisión, porque yo sí lo he visto, como lo comentó hace rato Clau, que venden unos aparatos en infomerciales, por esos son amplificadores, no son auxiliares auditivos. No, los amplificadores es como si les hubieras, a lo mejor y hasta la tele, que le vas subiendo y lo dices, no se oye feo, bájale. Porque realmente subir el volumen a algo no genera que se oiga claro. Mejor escucha. Claro. No genera mejor escucha, solo genera que se oye todo ruidoso. Entonces el paciente, pues no, luego los deja y hace bien en dejarlos, porque lo malo es el costo que invirtió, ¿no? Que pues es una estafa. Y usarlos puede dañar más la audición del paciente. Sí, de por sí dices, no, pero los voy a usar porque aunque me molesten, ya gasté. Entonces ahí andan pobres, y lo que pasa es que los sonidos de la calle de repente pues sube y baja, entonces ellos no van a poder como, me lo quito, me lo pongo, me lo quito y me lo pongo, no, o sea, ya llega, ya te molestó el oído, y lo que tenías de reserva de audición, ahí se va hiriendo. Entonces de hecho sería como, o sea, en lo que sería de la salud, sería un daño a la salud generado por alguien que te prometió que iba a generarte una ayuda. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado con esas promesas de la tele. Publicidad engañosa. Sí, eso le llaman así, ¿verdad? Lo que no sé es cómo no está regulado, o si existe una regulación, porque pues representa un daño o un riesgo de salud pública. Exacto, se da cuenta que pareciera como de, fue una estafa de que no sirvió. Pues sí, pero ¿y si te dañó? O sea, eso ya no lo dicen, ¿verdad? Ahí ya vas al audiólogo. Exacto, ya te dicen. Ya cuando ya estás como más dañado. Bueno, y deja de eso, aparte les crea una aversión a los auxiliares auditivos, porque la persona cree que ese era un auxiliar auditivo. Entonces ahora es con el audiólogo y ahora le decimos, no, es que sí necesito un auxiliar auditivo. No, ya usé, me molestó, no lo vuelvo a usar. Y realmente eso no era un auxiliar auditivo. Entonces ya es la aversión total a usar un auxiliar auditivo como digital que se debería. Sonaremos a disco rayado, pero acudan con el médico. Sé que lo mencionamos en todos los programas, pero realmente es muy importante porque no nos damos cuenta de cuánto podemos dañar nuestra salud por no hacerlo. No, y de cuánto podemos cuidar nuestra salud previniendo esto. Sí, de hecho, ahora como dices de la prevención, yo tengo una hipoacusia, ya les dije, pues que tiene que usar el auxiliar, y pues por cuestiones económicas no lo pude adquirir o porque se fue atrasando la adquisición, y pasan 5 años. A lo mejor no avanzó tanto la baja. El problema va a ser que tiene 5 años, así que tu área del lenguaje, de lo que hablábamos del cerebro, se conecte con las palabras. 5 años donde la A sonaba como E y la M como B y no le entendía todo. Eso crea lo que llamamos una discriminación alterada de las palabras, y puede llegar un momento en el que cuando uses el auxiliar auditivo, esa conexión ya no se ve. Entonces, aunque tengas un auxiliar auditivo digital bien programado, al final se llama alteración de procesamiento central auditivo. Ese no es muy conocido, es más conocido el periférico, pero el otro es no entiendo, pero el otro es pues ya oigo, pero ahora no entiendo, porque ya tengo el auxiliar.
ya oigo los sonidos, pero no entiendo. Entonces esa parte es más difícil de entender. O sea, es cómo interpretamos los sonidos, se complica. Exactamente. Wow. Más tiempo va pasando y aunque después habilites con un auxiliar auditivo, muy buen auxiliar auditivo, esta parte de conexión con la palabra a nivel del cerebro, en el área de la área secundaria del lenguaje, no es tan eficiente. Ya va a ser demasiado tarde. Y lo que se recomienda es que aparte tomen terapia de lenguaje asociada al uso de auxiliar auditivo. Entonces, por eso se recomienda ir con el audiólogo lo más pronto posible y aunque, digamos, tarden en adquirir su auxiliar, pues no dejen pasar años y años. ¿Por qué? Porque después que ya no oyes y ya no entiendes, surge algo muy importante, que son las alteraciones cognitivas. Falta de memoria, demencia asociada a la edad o demencia de otro tipo. A lo que voy es que cuando tú pierdes los periodos de atención a los sonidos, a las palabras, a las ideas con otras personas, hay deterioro cognitivo. En las personas mayores ya está estudiado que si tú tienes una hipoacusia y no la atiendes, va avanzando y se va quedando, es más, tienes más riesgo de tener este tipo de demencias. Entonces, ahora para la salud en adultos mayores se recomienda que se habilite la audición para que este riesgo de adquirir demencias o trastornos cognitivos se reduzca. Entonces, pues al final también va a ser una salud mental, o sea, una salud de la audición más tu salud mental de que puedas tener una buena atención, entendimiento de lo que te están diciendo y no solamente decir, pues ya escucha a mi abuelita, pero no nos entiende, ya se aisló, o sea, porque a lo mejor ya querer poner el auxiliar a los 80 años y tener altas expectativas es pues jugar a que con el auxiliar auditivo vas a resolver todo a los 80 años. Hay que llegar antes con el audiólogo, hay que realmente comprometerse con nuestros familiares porque pues a lo mejor no lo va a comprar un familiar, pero entre todos podemos sacar adelante los auxiliares de nuestros abuelitos, de nuestros papás, tal vez no inmediatamente, pero sí en un tiempo, porque realmente necesitan el apoyo en familia. Y así sí se puede pues adquirir el auxiliar auditivo que necesite. Esto del apoyo familiar, la interacción también es otro tema. O sea, como lo hablábamos al principio, yo lo veo con mi abuelita, que de repente nos dice, es que no escuché. Y entonces uno lo que hace es hablarle más alto y decirle, es que esto y esto. Entonces uno a veces se desespera y ya mejor no se lo dice. Sí llega a pasar eso. Y también en este caso los adultos mayores, al momento de que se van aislando, pues pueden entrar en periodos de depresión y genera muchas cosas porque se complican en todo. O sea, una depresión te va a complicar todas las enfermedades que ya tenga. Entonces lo ideal es, si ya tiene el auxiliar auditivo, ir viendo que siempre esté funcionando bien. Yo lo que hago con mi paciente que llega a la consulta de auxiliares auditivos, yo siempre, ¿me prestas auxiliar? Lo voy a escuchar. Y a veces no trae la pila, ya a veces la pila ya se le acabó. Entonces es así como que no, tiene que estar al pendiente de que la pila sí esté activa, de que no se tape de cerilla. O sea, todo eso lo vemos en la consulta, pero a lo que voy es que a veces tampoco ellos sienten que no quieren dar más molestia, y pues tienen que ser, la verdad, muy amables con los viejitos, con tus padres o con tus abuelos, para que ellos tengan confianza de decirte, oye, es que ya no se escucha, ¿no? O sea, hay que cambiarle la pila, o sea, me apoyas, ¿no? Entonces sí. Con estos tips de, no sé, oiga, abuelita, ¿y esto cómo lo escucha? Ajá, sí. O ir viendo esta parte también de lo que decías de lector de labios, o hablar más, como abrir más la boca. Exacto. No gritarles, sino hablar como más articulado. ¿Y cada cuánto se tiene que revisar el estado de los auxiliares? Ya que, digamos, acabamos la programación, a los 3 meses se está oyendo bien, lo podemos evaluar por ejemplo, en este caso de 3 meses a los 3 meses, para que cumpla los 6 meses de haberlo adquirido, y ya de ahí, si todo va bien, cada 6 meses. Al siguiente año, cada 6 meses, porque hacemos un nuevo estudio de audición, revisamos los oídos, y siempre, obviamente, tienen cita abierta en caso de que algo pase con el auxiliar, que se deje de oír, de que, pues de repente suene distorsionado, porque puede llegar a pasar, que no encienda. Básicamente serían esas 3, pero sí como que tiene que estar como que el familiar pendiente de estas cosas y no esperar porque trae los auxiliares auditivos, pues ya el paciente, les digo, va a entender el 100%. Hay que ayudarte a hablar de frente, hablar articulado y siempre estimular la conversación. A veces llegan a la consulta y me dicen, no, pues es que yo sigo sin entender mucho. Y ya les dices, bueno, pero ¿con quién platica en casa? No, yo vivo solo. Y okay. Yo, no, pero es que tiene que platicar con la gente o cuando vaya a la tienda, hágale una conversación al de la tienda, porque solo así va a volver a reintegrar los sonidos de las palabras que se dejaron de oír y se crea la plasticidad conforme se sigue estimulando. Entonces, si también le compran los auxiliares a los papás, a los abuelitos y los dejan ahí, pues no hay estimulación. No basta con eso. No basta con solo los auxiliares. Hay que hablar con ellos, ponerles música, decirles, ver una película y decirle, ay, ¿de qué está viendo? Para ver si entendió lo que estaban diciendo y ya les empiezan pues a generar un estado en el que, sí, está reconectándose otra vez con las palabras.
palabras. Y era lo que decía Chris, tener mucha empatía. Sí, aunque demasiado. tú quieras ver la película, le estás dando un apoyo a la persona, ¿no? Digo, es muy importante tener como esa comunicación, porque yo también, hay otra cosa que he visto, que como no te escucha, te le acercas al oído a hablarle. Eso tampoco funciona. Si trae auxiliares auditivos, bueno, no, porque le está el micrófono, entonces le vas a lastimar porque Más el está oído. amplificando, entonces no, hay que hablarle de frente. Si no tiene auxiliar auditivo y tú ya detectaste que ese oído es el mejor oído, lo ideal es más bien hablar un poquito más corto, pausado, y así te va a entender. Si no, yo a mis pacientes en la consulta, incluso antes de que les haga la audiometría, se llama algo que es ver el nivel de audición, pero sin estudio. Es decir, ¿cómo se llama? No me entendió cómo se llama. ¿Cuál es su nombre? Hasta que lo acortas. La gesticulación. Nombre. Entonces yo empecé con algo muy largo, luego más corto y luego ya nada más articulé el nombre y ya me dice su nombre. Y entonces empiezo a ver el nivel de audición, pero no me fui a su oído a gritarle, ¿verdad? Porque sé que no es un mecanismo donde ya me va a entender, ¿no? Básicamente hay que hacer este tipo de cosas para que genere que entienden un poquito mejor. Estas cuestiones de hablar pausado, de hablar con un poquito más, que les da más claridad, es porque se alteran los procesos centrales de la audición, que es entender cuando me hablan rápido, cuando hay ruido, cuando me hablan por teléfono, que soy el sonido de la transmisión. Todo eso lo damos por sentado porque oímos normal, pero alguien que va perdiendo la audición, va perdiendo el que le hablen rápido, entender en la rapidez, el proceso de A, E, I, O, U, todo rápido, se va perdiendo el entender en el ruido. Entonces así como que no entiendo qué me estás diciendo. Sí, hasta como que cierras los ojos para entender. No sé por qué hacemos ese gesto de cerrar los ojos. Y después empiezan a dirigir el mejor oído, empiezan a hacerse así o del otro lado, depende cuál oye mejor. Y ellos mismos lo empiezan a hacer, empiezan a hablar más alto. ¿Por qué se imaginan que hablan más alto alguien que no oye? Porque sienten que no los escuchan, ¿no? Es como... No, porque si hablo más alto, o sea, y tú oyes, porque yo te hablaría más alto si tú sí oyes. No sé, o sea, es que, o sea, a mí me ha pasado como que no, o sea, siento que no se escucha y entonces por eso siento la necesidad de hablar más alto. Bueno, ya quedó más explicado. Ahora, ese es un reflejo de que necesitas oírte para regularte. Entonces, como no te oyes, pero tú no te oyes, hablas por encima para oírte. Por eso gritas. Bueno, hablas más fuerte. Sí, claro. Y todos hablando en el ruido, todos andamos gritando porque queremos rebasar el ruido para que se oiga nuestra voz. En la sordera, como vas perdiendo esa autorregulación, entonces vas a hablar más alto para que te oigas. Entonces, por eso se crea esa forma de hablar un poco alta. Con razón. Les voy a contar a Toño, que tenemos ahí atrás de cabina, nos habla fuerte, pero es porque no escucha bien. Ya te entiendo, amigo. Perdóname. Y todavía le dicen, no me grites. Sí, todavía le decimos, oye, es que te escuchas, o nos está contando un chismecito y lo habla fuerte y, oye, es que más bajito. Es que no sé, pues es que... Sí, y de hecho hay algo que llega a pasar. Bueno, me he dado cuenta, no viene como en los libros, que mis pacientes de hipoacusia intermedia que me dicen, no, pero es que pues, en mi trabajo pues sí me hablan. Y yo, pues es que cuando le hablan ya le hablan más fuerte. O sea, usted ya no se da cuenta porque ya todos saben que usted es el que no oye bien. Entonces ya no es como que usted se dé cuenta porque digan, no, es que pues, si todos sí me hablan. Y dicen, no, le hablan más fuerte. No, y se va haciendo uno de mañas. O sea, yo lo recuerdo con mi abuela que ya sabías de qué oído o de qué lado tenías que hablarle, ¿no? Para que te escuchara con mayor claridad. Y no le hablaba toda la oración, seguramente, de todo el chisme. Sí, o sea, nada más era como, no, te tienes que parar de aquel lado para que te escuche porque si no te va a pelar, ¿no? Entonces ya todo el mundo lo hacíamos, pero es como este cobijo que le dábamos en cierto modo, ¿no? Sí, entonces yo les digo, no, lo que pasa es que es otra cosa, también me doy cuenta en la consulta, pues yo ya les estoy hablando más fuerte porque estoy proyectando la voz por arriba y más o menos tenemos un dominio de cuánto estamos manejando y el paciente pues sí te dice negado porque es una parte en la que también es como un duelo de perder una función. Pues el paciente sí te dice, pues yo siento que oigo bien y yo, es que le estoy hablando muy alto, pero es que sí oigo y entonces ya le empiezo a hablar normal. No, pero entonces, ¿qué me decía? ¿Cómo oye? ¿Cómo? Le digo, no, lo que pasa es que esa es la audición normal y ya es como que es como un shock de repente. Entonces, cuando van a una consulta en audiología, pues dar una noticia de sordera, no crean que es de lo más como que esperado para el paciente, ¿no? Yo creo que un audiólogo, por eso la gente yo creo que no va, para que no te confirmen, ¿no? Pero lo ideal ahora que te va a ayudar, porque después pues vienen cosas que pueden pues aislarte, no hacer que puedas avanzar en tu trabajo o que puedas tener un riesgo afuera en la calle que te pudieran atropellar o algo así. Tienes que ser a lo mejor consciente y
pues acudir con el médico, con el audiólogo, para que podamos explicarte qué pasa en tus oídos, si tienes dudas sobre qué sigue, ¿no? Ahí es donde nosotros damos como la explicación sobre, como hacemos una historia clínica, podemos inferir y de acuerdo a la audiometría, qué estaba pasando en esos oídos o qué fue lo que lo afectó. A lo mejor trabajó en lugares con mucho ruido, tornos, o era mecánico, mantenimiento, chofer, y a veces el oído izquierdo es el más dañado porque es el que está expuesto al ruido. A veces llegan por zumbido de oído, ¿no? Está zumbando el oído y hay que ver si no es por un daño o un trauma acústico. A veces el paciente llega por primeros síntomas, que es a veces el zumbido de oído. Se llega por el zumbido de oído y entonces ya hacemos el estudio y encontramos un trauma. Ahí sí tenemos que decirle, como es trabajador activo, que vea lo de las medidas de protección para que use ya sea los TDH, que son los auriculares, o los de inserción durante cuando esté expuesto, para que pues no se avance más, ¿no? Todas estas cuestiones van a ayudar a que uno se mantenga en lo laboral lo mejor posible. 2, se adquiera un auxiliar auditivo si ya lo necesita en ese momento. Y 3, pues siempre con el audiólogo saber el pronóstico de tu auxiliar auditivo e incluso los apoyos que puedes aquí, bueno, que necesitas a lo mejor, ¿no? A lo mejor es el auxiliar auditivo y lo que decíamos, una terapia de lenguaje o una lectura labiofacial. Son muchas cosas porque a veces imaginamos que la hipoacusia pues viene solo degenerativa, pero hay algunas que son de herencia lentamente progresivas. Son pacientes jóvenes que empezaron su vida productiva a los 21, oían bien y durante toda su vida productiva ahorita llegan a los 45, 50 y ya traen una pérdida más o menos severa que deben usar auxiliares auditivos para su desempeño en el trabajo. Y no son pacientes realmente, a veces llegan de 40, o sea, no tan de 50. Y son pérdidas auditivas que se deben atender porque ellos siguen en activo. Entonces ya ahí después vemos incluso las discapacidades laborales, todas estas cuestiones que al final tenemos que tomar decisiones pues en apoyo al trabajador también, ¿no? ¡Hey tú! No te muevas, esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como ya oíste. Y hay mucha gente también renuente de cómo me van a ver con un aparato. Ahí es a donde yo quería llegar, porque yo sí he escuchado el comentario de, ay, no, es que cómo me van a ver. Sí, pero que sea de los que no se notan la y estética, demás. ¿no? O sea, al final sí también es un tema social y de autoestima también, porque sienten que tienen un valor diferente por no poder escuchar, ¿no? Dentro de la misma sociedad, porque pues si no produces no vales, ¿no? Entonces O esta idea que traes de ya usas aparato, ya estás viejito. sí, ahí, ¿cómo se elige el tipo de aparato? Ahí en cuanto al estilo, porque el estilo es qué tan pequeño puede ser, digamos, Claro. va a estar relacionado a el nivel de la hipoacusia, porque pues mientras más pequeño lo quieras, quiere decir que posiblemente estás en una hipoacusia de superficie a la media, porque el circuito puede generar esa potencia, no tan grande, pequeño. Y en lo que serían los hechos a la medida que te decía que van dentro del oído, pues son características muy especiales, que la articulación temporomandibular no tenga un chasquido, que cuando tú haces la otoscopía, el conducto pues obviamente no esté tan tortuoso, porque si no se va a poder generar bien lo que es la cápsula del auxiliar. Pero si cumples con que es una superficie a la media, un buen conducto, sensorial, la hipoacusia obviamente, sin alteración de la articulación, lo puedes poner hecho a la media. Obviamente en caso de que sea la preocupación lo estético, ¿vale? Porque ya tenemos opciones que van muy pequeñas por arriba, que es muy pequeño el auxiliar por arriba aquí, el del pabellón, que no se ve, de hecho. Y lo que es el receptor que va muy, muy, muy delgadito dentro del oído y va una oliva. Entonces casi ni se ven tampoco. También puede ser una opción. Y a lo que voy es porque cambia la forma en la que es el circuito. Mientras más pequeño dentro del oído lo tengas, a veces las características tecnológicas son un poquito menores, porque el micrófono que tienen, que capta los sonidos, es solamente omnidireccional. Sin embargo, el que va por aquí arriba atrás del pabellón tiene omnidireccional, direccional. Es más amplio. Es más amplia la gama. Y como el circuito puede tener otras características, entonces va a depender de acuerdo también a otras cuestiones que quiera el paciente, pero estéticamente solamente las superficiales a medias podrías ofrecer algo muy pequeño. Las medias a severas ya tendrías que usar un auxiliar que pudiera ir igual pequeño por arriba con el receptor dentro del oído, ya sea con una gomita
tramita se llama un molde de media concha o molde tipo canal. Y ya si vas a severa y profunda tienes que usar con molde BTE que va arriba porque ya genera un circuito más grande para la potencia, y ya tiene que ser con un molde de concha completa o media concha, pero tiene que cubrir. Y eso tiene que ver justo con la potencia de lo que le quieras entregar como amplificación. Entonces si al final estéticamente el primer objetivo no va a ser lo estético. El primero pues va a ser lo funcional del auxiliar. De ahí vas a ver las opciones estéticas. Ojalá le dices, bueno, un rig pequeño, no se ve tanto. A lo mejor un BT que es un poco más grande, pues ahí va viendo el paciente, ¿no? O sea, sí hay como opciones, pero las que son directamente dentro del canal, o sea, solamente superficiales a medias. Después hay quienes sí ponen de medias a severas, pero hay que forzarlo mucho. Entonces a mí no me gusta mucho forzar los auxiliares, me gusta que tengan ese amplio como rango por si llega a bajar la audición. Entonces a estos de rig le puedes poner un receptor más con mayor potencia si avanza la pérdida, y ya pasaste de un rig de 50 a 70. Todo lo que el audiólogo tiene que ver para que esto sea personalizado. Es que yo insisto demasiado de que por favor no se dejen llevar por esta propaganda o esta publicidad engañosa, que vayan con el médico, con el audiólogo, para que ellos los puedan orientar, y más que orientación también les dan apoyo. Sí, todas sus dudas sobre, o sea, qué pasa en mi oído, o por qué a lo mejor se daña mi oído, se puede seguir dañando, cómo es esto de usar los auxiliares auditivos, qué me va a beneficiar o qué no. Por ejemplo, pues sí, obviamente se los tienen que quitar, se van a meter a nadar, por ejemplo, no se pueden mojar ahí en una inmersión. Tienen cierta resistencia obviamente al polvo, al agua, si es que llueve y se llega a mojar un poco, pues tampoco es que se va a dañar. Obviamente hablando de los auxiliares digitales. Y el seguimiento siempre es de la mano de su audiólogo. No los dejamos así como que, váyase y vuelvan después, ¿no? Que le vaya bien. Que le vaya bien. No, de hecho, como les mandamos la receta, que viene todas las características, pues la verdad les da más confianza de que, pues si vas a algún lugar y lo vas a adquirir, pues ya le dices, me lo quiero así, 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 ¿no? O sea, si no es eso, no quiero eso, ¿no? Y es como las especificaciones en un aparato ortopédico, cuando te dan tu estudio de optometría y vas por tus lentes y ya, ese es así, así, así. Eso es lo que queremos, que sea lo que necesita el paciente con las características tecnológicas que se necesitan, porque pues se trata de habilitar. El objetivo principal del auxiliar auditivo es que se entiendan las palabras en el nivel en el que sea el pronóstico, ¿no? Aquí en el pronóstico del nivel de palabra va a ser 60%, 70, 80, 90 o 100%, de acuerdo a cuánto tiempo lleves de sordera, ¿no? Eso es lo que les decía. Aquí en el ISSSTE, ¿qué tienen que hacer las personas que nos están escuchando y que digan, tengo que ir a ver al audiólogo, o tengo a mi mamá, a mi abuelita, a mi papá? ¿Qué tienen que hacer? Primero llegar a su clínica. Llegan a su clínica y ya ellos comentan que hay un problema auditivo, completamente auditivo. Tiene que ver a lo mejor con que no escuchan bien o les repiten las palabras y pues no saben si escuchan en un nivel normal, y ya ellos nos mandan con nosotros en audiología y nosotros hacemos pues el estudio de la evaluación inicial, y de acuerdo a eso ya les generamos la receta del auxiliar auditivo. Hace no mucho yo fui al CLIDA, nos hicieron un estudio. Lo pasó el CLIDA, sí, cierto. De ahí también se canaliza directamente, o hay que pasar a la unidad médica y después a yo los que he visto de CLIDA sí venían con su hoja también de la clínica, pero ya venían también, digamos, ya con un preliminar, ¿no? Sí, claro. Y ya lo hacemos comparativo, así como de, pues esto se lo hicieron hace 2 meses o hace 5 meses, porque todo es comparativo. Tenemos que ver cómo va avanzando la audición, ¿no? Imagínate, tienes, por ejemplo, a mis residentes que rotan conmigo, les hago su estudio de audición. Y entonces hay un compañero que salió con una pérdida en frecuencias medias, que es como una curva en una cuneta, imagínate la audiometría, y pues sí fue como de, ouch. O sea, no necesitas auxiliar auditivo, pero necesitas un chequeo anual siempre, porque hay que ver que no vaya avanzando. Entonces a lo que voy es que son comparativas. Entonces si por ejemplo ahorita no necesitas auxiliar auditivo, pero si tienes una lesión auditiva, pues yo normalmente les pongo, no necesito auxiliar auditivo, envío anual, y siempre les digo, vaya a la clínica, lo tienen que mandar de forma anual, y me llegan anual, otra vez audiometría y así, y ya vemos, ok, o sea, no ha avanzado mucho, y se les explica, por ejemplo, que, o sea, si no son candidatos a auxiliar auditivo, pero sus patologías que puedan asociarse a que avance haya una pérdida, por ejemplo, hipertensión, diabetes descontrolada, posición a ruido, obviamente, otitis o inflamaciones del oído medio, que son lo más común. Entonces, pues vamos viendo, ¿no? Cómo ha estado. Y otra cuestión importante, ya que estamos hablando de esto de los pases. Hay una que es sin pase de clínica, que se llama la hipoacusia súbita. Sí, y eso le pasa a jóvenes, a adultos, digamos, desde sus
50 años o adultos mayores. ¿Qué pasa? Aquí estamos ahorita, escucho bien y de repente en la tarde dejo de oír, ¿no? Hay un zumbido, de repente mi oído ya siento que está anulado, hago sonidos y ya no escucho. Esas de hipoacusia súbita o esos estados de hipoacusia súbita hay que atenderse de forma inmediata, son de urgencia. Entonces ahí hay que acudir a urgencias, hospital que les corresponda, para que por urgencia pasan con nosotros, o sea, ellos no esperan como que la cita, pasan, le hacemos el estudio, si confirmamos la hipoacusia súbita, pasan, lo vemos en conjunto con otorrino para ver si son candidatos a terapia intratipánica o terapia oral de corticosteroide, para que recuperemos audición. Tiene que ser antes de las 72 horas. ¿Y esto por qué se puede dar? ¿Por un golpe, por sonidos muy fuertes o por qué causas? El golpe sería una hipoacusia, pero sería conductiva, que sería por una fractura. Eso sería pues ir a urgencias sí para verificar la conductividad y lleva a otro proceso, ¿no?, de tratamiento. Ahora, la que es sensorial en las células del oído interno, de la cóclea, el caracolito, esas pueden ser virales, es decir, me dio una gripa hace 2 meses y el virus se fue hasta que se fue al oído y entonces dañó, hizo un proceso inflamatorio y de repente dejé de oír. Puede ser virus como el tipo COVID, influenza, que los virus son como para el oído, les encanta. Ahora, otro puede ser vascular, como si yo hiciera un infarto en el oído, o sea, una rama del oído, la auditiva, se cierra, no deja pasar sangre y se infartan esas células y pues pierdo esa parte de la audición. Obviamente con la audiometría confirmamos qué parte se perdió, así toda, desde las frecuencias graves a las agudas, o a lo mejor nada más se concentró en agudas, depende, ¿no?, el estudio, pero pues sí son daños muy importantes que pueden ir desde una pérdida de 40 hasta una pérdida de más de 100 decibeles en un oído. Y otras causas podrían ser aumento de la glucosa, así muchísimo, un descontrol importante, y entonces pierdes la audición de un oído por estos descontroles metabólicos. Y también, o sea, el punto es que llegar a urgencias, obviamente tratar el control de la presión para que no dañe a otro órgano, de la glucosa igual para que tampoco te dañe a otro órgano, y si todo ya se estabiliza, bueno, lo están estabilizando, de todos modos es pasar con nosotros para hacer el estudio y la confirmación de la hipoacusia. A veces es difícil para el paciente saber si se está bajando la audición porque no es tan sencillo. A veces traen un zumbido que de repente llegó muy fuerte y traen el zumbido muy alto y no oyen. Hay que ir a urgencias. O sea, no hay que esperar. O sea, no decir, ya ratito regresa. Ajá, sí, no hay que esperarse. Hay que ir a urgencias. Si igual sienten el oído así que tapado, pero ustedes hacen, no se oye, pasan el celular y no se oye. Hay que ir a urgencias porque, bueno, a lo mejor y se me movió mi tapón de cerilla y dices, bueno, era eso. Pero uno no sabe, o sea, ustedes tienen que ir porque, como les digo, el tratamiento es dentro de las 72 horas para que puedas ganar algo de audición. Si tú llegas después, pues ya el pronóstico es peor, puedes quedarte ya con la secuela de la hipoacusia profunda. Ahorita que mencionaba eso, yo soy muy aficionado de ir a conciertos y sí me ha pasado que salgo del concierto y escucho un pequeño zumbido. Bueno, ese es un trauma transitorio, trauma acústico transitorio porque se supone que tú sales del ruido y ya no te vas a ir a meter a más ruido. Ajá. Habíamos hecho una apuesta aquí, se lo voy a decir, de que si él no iba a conciertos y escuchaba así súper fuerte, yo no usaba hisopos. No, pues. Pero creo que ninguno de los dos. Ya, esa apuesta ya la... Sí, ya está descartada. Descartadísima. No, pues ninguna de las dos cosas es buena. Bueno, obviamente si ir a un concierto no va a pasar nada si vas a uno, pero también hay quienes va cada fin de semana y pues no es tan recomendable. Porque pues tu factor de trauma acústico cada vez, en lugar de que se recupere el oído, se va quedando como un daño, hasta que llega a ser un daño establecido llamado trauma acústico, que como el trauma acústico es generado más en frecuencias muy específicas, como 3000 o 4000 Hz, pues tú sientes que las palabras se oyen bien, todo va perfecto, y entonces un día empiezas con el zumbido, que sales del concierto, pero no se quita, y dura un día. Tinnitus, ¿no? Tinnitus, y dura 2 días, y no se quita, y dices, ya no me deja dormir, ahora escucho una alarma y siento que me altera más el tinnitus, sube más, entonces ya no fue como algo agradable. Vas al médico, tómese la presión, al principio, ¿no? Porque hay que también descartar esta parte vascular, control de presión normal, y pues ya la segunda es ir con el audiólogo, hacemos el estudio, y pues como hacemos todas las preguntas, ya sabemos que exposición a ruido constante, decibeles súper altos, más del 90 decibeles, no sé cuánto dura tu concierto, sus conciertos aparte. Pues de entre hora y media a 3 horas máximo. Bueno, depende de un concierto como esos, debe estar más de 100 decibeles, entre el sonido de allá y el sonido de aquí, y pues no se debe estar más de media hora en ese tipo de ruido. Yo sí he estado, en los festivales 10 horas. Te quieres quedar pues sí, sin audición. Y entonces ya vemos el trauma acústico en esas frecuencias, pero uno de los síntomas, en ese específicamente, es más bien el zumbido primero, o la acúfeno, o el tinnitus, y que no se va a quitar. Obviamente aquí sí le decimos al paciente, o sea, lo único, ya no se puede quitar. Si ya tienes un daño ahí, no es que reversible, pero
cierto CD te podemos decir ya no puede avanzar. Entonces, si no avanza y se queda ahí. Ahora damos algunos medicamentos para el tinnitus. La mala noticia es que tanto en audiología como en otorrino, que somos los más cercanos al oído, no hemos encontrado ni tratamiento para hipoacusia específica, ni tratamiento, hipoacusia neurosensorial, ni tratamiento para tinnitus. O sea que si ya tienes tu trauma acústico y te quedas con el tinnitus, damos algunos vasodilatadores, algunos oxigenadores, pero no hay un tratamiento específico, por lo cual podrías quedarte con el zumbido toda la vida. Sí, que eso es muy sabido que le sucede seguido a los músicos, precisamente porque están expuestos al sonido. Que ahí también la gente que trabaja en centros nocturnos, sí, que también están muy expuestos, pues aguas con eso, tal vez si van a estar ahí utilizar tapones, no sé. Sí, algo. tienen que estar utilizando los auriculares y también, bueno, se supone que en sus áreas de trabajo ya deben saber cuánto están, porque pues la norma oficial dice que no puedes estar más de una hora en 90 decibeles, más de 100 decibeles, ¿no? Tienen que ir variando las áreas, no te van a dejar ahí cerca de las bocinas todo el tiempo, porque existe un riesgo de trabajo ahí. Sí, claro. Tungi, rungi, rungi. Entonces esos son cuidados preventivos y pues el punto está en que hay padecimientos que van a ir con un síntoma como el tinnitus, que también hay auxiliares auditivos que trabajan el tinnitus, hay que decirlo. Hay auxiliares auditivos que generan un enmascarador, un ruido blanco, que es la combinación de todas las frecuencias, que se lo pones al paciente con tinnitus, que no tiene pérdida auditiva, puede no tener pérdida auditiva, o sea, no tener sordera, y le generas una competencia con su zumbido para que no lo escuche. Y mediante los vías cerebrales de habituación, el paciente pues tampoco pone atención a este ruido enmascarador. Entonces genera cierta sensación de alivio para estar haciendo sus actividades. Que eso es como lo que generan los audífonos de cancelación de ruido, ¿no? Nivelan el sonido que está afuera con un sonido adentro y ya pareciera que no hay ruido. Exactamente. O sea, si el ruido, tu tinnitus sigue ahí, pero básicamente estamos jugando con el enmascaramiento. Digo jugando porque realmente hay que personalizarlo muchísimo, donde el paciente diga, ya no escucho mi zumbido. Pero este es otro tratamiento que existe en los auxiliares auditivos. Ahí haces un estudio del paciente, hacemos pruebas dentro de la cabina igual para ver si es candidato y llevamos a cabo la adaptación de esos auxiliares y se llaman auxiliares auditivos con herramienta de tinnitus. Se programa igual y pues eso sí lo tiene que hacer un audiólogo. Imagínense si de por sí el tinnitus tiene vías auditivas periféricas centrales y vías límbicas, eso déjenselo a la mano de los audiólogos. Y creo que es tan complejo que al menos creo que ahí no se han metido los infomerciales. Porque imagínense que ahora les digan la cura del tinnitus, cómprelo y quítese del tinnitus. Y Cristian, ahí está mi dinero. Ajá, bueno, al menos les digo que eso es tan complejo que pues, al menos alguna cosa no tenían que meterse, ¿no? Que es, sí, acudan con su médico audiólogo porque entre la hipoacusia, el tinnitus, las pérdidas hipoacusias, las hipoacusias súbitas que deben de atenderse, son un mundo de patologías en el oído que son obviamente auditivas. Aquí, pues básicamente lo que hacemos es hacer el diagnóstico, que eso nunca se los van a hacer en un lugar de venta de auxiliares auditivos. Tienen que tener siempre un diagnóstico, un tratamiento, un pronóstico, porque el pronóstico de cualquier persona que les diga el auxiliar auditivo al 100% va a oír bien, pues no sabe de audiología, porque hay que hacer el estudio de la audiometría y la logoaudiometría y saber los procesos centrales de la audición que se afectan en una hipoacusia para no engañar al paciente y decir, de aquí el 100% va a oír como antes. Pues no, la verdad es que no. Si alguien tiene ya una receta, un diagnóstico, si tú necesitas estas especificaciones en tu auxiliar auditivo, sí puede acudir a un lugar en donde... De venta. Sí, porque ya lo va a adquirir con esas características. Habrá quien diga, es que yo lo compré ahí y probablemente no esté bien. O sea, si tu receta y está todo perfectamente indicado... Es que la otra cuestión es la programación. La programación pues ya tiene que ver con que la persona que lo vende esté capacitado para la programación inicial que hablábamos, de que no debe haber disconfort y debe haber ganancia de la discriminación. Pero el punto fundamental aquí es que las cuestiones de las programaciones iniciales, posiblemente en donde venden el auxiliar auditivo, pues obviamente tiene que ser gente capacitada. Ese es el punto. Se supone que las casas comerciales de las marcas, de cada una, capacita a los distribuidores. Ahí sí no sé cómo es que se verifica que esas capacitaciones se lleven a cabo. ¿Por qué? Porque pues la marca debe capacitar a la persona que está distribuyendo cómo debe adaptar cómo usar el software, pues, porque pues si no sabe usar el software y no sabe meter la audiometría en el programa y no sabe que no se debe subir al 100% nada más a la primer cita y no cosas, va a servir. Pues no va a servir, porque en este caso sería la programación. Porque incluso, o sea, una cosa es como lo recetado y probablemente ya estando ahí haya que hacer pequeños ajustes para que la persona que lo tiene lo sienta a gusto. Sí, porque de lo que es la parte del auxiliar auditivo, pues no estoy poniendo nada de la programación. Yo, obviamente, mis pacientes, pues sí, cuando van ya con los auxiliares,
pues obviamente los escucho, y esto va para los audiólogos. Estamos obligados a que si el paciente ya llega con auxiliares auditivos, escuchar los auxiliares auditivos, escuchar al paciente sobre las quejas que tengan, y yo hago el estudio de la audiometría, la logoaudiometría, y le coloco favor de programar de la siguiente manera. Si yo no tengo el software, porque si yo tengo el software yo le hago la programación. Claro. Pero pues existen muchas marcas. Normalmente yo tengo solamente 2 marcas, entonces pues no puedo tener las 6, ¿no? Entonces les pongo en la audiometría nueva que les hice, favor de bajar amplificación de ganancia total, o bajar ganancia de frecuencias graves en tal, o cambiar programación en tal. Pero pues es cuestión de que los audiólogos pues también se metan a su responsabilidad de demandar este tipo de cosas a la casa comercial para que lo haga. Si yo tengo la posibilidad de hacerlo, pues lo hago. Y si por ejemplo el paciente ya fue varias veces a esa casa comercial y no le han arreglado el problema, pues yo sí le recomiendo a algún audiólogo de mis compañeros que maneja esa marca, y ya lo mando con algún compañero y digo, bueno, usted lo compró en esa casa comercial de tal marca, no le han resuelto el problema, yo no lo puedo hacer porque no tengo el software, pero le recomiendo que vaya con un audiólogo que sí maneja el software y que pues le va a dar una programación más hacia lo que se necesita, porque pues a lo mejor sí me entiende lo que le estoy poniendo, ¿no? Y ya van dirigidos ahora a lo mejor con un audiólogo. Qué complejo. Complejo e información súper valiosa. Sí, sin duda. Sí, es que es muy difícil tener en mente todo lo que necesitamos para cuidar nuestra salud. Es tan vasta que es muy complicado, y por eso, para que escuchen a todos los diferentes especialistas y podamos ir conociendo un poquito más de cómo funciona nuestro cuerpo y cómo lo podemos cuidar, ¿no? Así como la doctora Maribel, que hoy nos acompaña, pues espero que esta información les haya servido y les haya sido útil. Creo que a Cris sí le fue útil porque ya se llevó un regaño. Es una sugerencia. Una sugerencia, pero sí, yo espero que a todos los que nos escuchan les haya sido muy útil. Clau, antes de que cerremos, solo una duda. He escuchado muchas personas que dicen, le voy a subir, o que le dicen, súbele a tu aparato. ¿Esto es contraproducente? Sí, bueno, obviamente el volumen como tal no genera claridad del sonido. Si el paciente en un volumen, digamos, confortable, no está siendo clara la palabra, hay que ir con la persona, si es su audiólogo, que le programó el auxiliar, comentar que le resulta un poquito difícil entender en situaciones de conversación, y entonces hacemos el arreglo en la programación. Y ya dejamos solo el subir volumen. De hecho, el auxiliar auditivo digital ya tiene rangos para subir y bajar de forma automática. Entonces ya el control de volumen, la verdad es que ya solo se deja, menos yo lo dejo solo en pacientes que estén en situaciones especiales, a lo mejor del trabajo, que necesiten pasar sobre el ruido, pero en general el ruido ambiental, un auxiliar auditivo digital bien programado no necesita estar variando tanto, o sea, que subir el volumen. Entonces no, mejor acudan con el especialista para que ellos les programen a lo más claro del auxiliar, y de esa manera pues puedan entender, o sea, en una conversación. Perfecto, sí, porque yo sí lo he escuchado y es como... Eso, súbele. No es la solución, ¿no? Pero quizá es como tu familiar que te quiere que lo escuches bien, súbele el volumen, pero no es la solución. Sí, no. Hay cuestiones que necesitan ser un poco más finas. La audición es un proceso muy fino, sí, no es de amplificación algorítmica. Ahora sí, yo no me quedo con ninguna duda. ¿Tú, Clau? No, impresionada, impactada, pero todo muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora, y por darnos este tema tan interesante. Muchas gracias. Espero haya más o menos resuelto las dudas. Si no, pues seguro hay más dudas. Pero pues al menos saber que los auxiliares auditivos son una gran herramienta, pero desde el punto médico, que sean recetados, programados y seguidos por el especialista. Pues muchas gracias, Clau. Gracias a ti, Cris, que no me abandonaste en esta entrevista. Gracias por tu compañía. Gracias, doctora. Gracias. Y gracias a todos ustedes por escucharnos. Soy Claudia Mejía. Yo soy Cristian Ortiz y esto fue... Ya oíste. Hasta la próxima. Este programa es realizado gracias a la colaboración de Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ámbar Mora en la producción ejecutiva. En comunicación social, Alma Rosa Rivera. En la dirección general del ISSSTE, Dr. Pedro Centeno. Salud, Turismo, cultura, Deporte. Educación. eso y más Es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ya oíste.